La concentración no se pierde de golpe, se va erosionando poco a poco, a través de hábitos cotidianos que parecen inofensivos. Uno de ellos está tan normalizado que rara vez se cuestiona. No genera cansancio inmediato, no produce dolor y, sin embargo, altera de forma constante el funcionamiento del cerebro atencional. Este hábito no tiene que ver con la falta de disciplina, tampoco con la motivación. Tiene que ver con cómo el cerebro procesa la información cuando se le expone a cambios continuos de estímulo. En este vídeo vamos a explicar qué ocurre en el cerebro cuando repetimos este hábito cada día. ¿Qué sistemas neuronales se ven implicados? Y por qué, desde un punto de vista fisiológico, termina reduciendo la capacidad de sostener la atención. La concentración es una función emergente. No depende de una sola región cerebral. Depende de la coordinación entre múltiples sistemas. Para que el cerebro pueda mantener el foco, necesita estabilidad interna. Necesita un cierto grado de continuidad en la información que procesa y necesita que los sistemas de alerta y reposo estén regulados de forma equilibrada. El problema aparece cuando sometemos al cerebro a microcambios constantes, cambios breves, frecuentes y aparentemente irrelevantes. Cada uno de ellos obliga al sistema nervioso a reajustarse. Desde fuera, este hábito parece una simple forma de estar informado o despejarse. Desde dentro, el cerebro lo interpreta como una sucesión de interrupciones. Esto no significa que el cerebro se dañe, significa que se adapta, y esa adaptación tiene un coste funcional. El primer mecanismo afectado es el sistema de atención sostenida. Este sistema depende en gran parte de la corteza prefrontal dorsolateral. También intervienen regiones parietales y núcleos subcorticales que regulan el nivel de alerta. Cuando el cerebro se enfrenta a una tarea que requiere concentración, estas áreas mantienen una actividad relativamente estable. No se activan de forma explosiva. Se mantienen. El problema aparece cuando interrumpimos repetidamente esa estabilidad. Cada vez que cambiamos de estímulo, la corteza prefrontal tiene que reorganizar su actividad. Tiene que soltar una representación mental y construir otra. Este proceso no es inmediato. Consume recursos metabólicos y tiempo neuronal. Además, estas transiciones activan sistemas de detección de novedad. El cerebro interpreta cada cambio como algo potencialmente relevante. Ejemplo cotidiano: leer un texto mientras se consulta el teléfono solo un segundo cada pocos minutos. Aunque la interrupción sea breve, el sistema atencional nunca llega a estabilizarse del todo. La concentración no se rompe de forma brusca, se vuelve superficial. Esto significa que el cerebro aprende a no profundizar. El segundo mecanismo implicado es la regulación dopaminérgica. La dopamina no es solo el neurotransmisor del placer, es sobre todo un modulador de la anticipación y la novedad. Cuando el cerebro espera algo nuevo, la dopamina aumenta. Cuando lo obtiene, disminuye. El hábito del que hablamos expone al cerebro a recompensas pequeñas, rápidas y variables. Cada estímulo nuevo activa una breve señal dopaminérgica. No es intensa, pero es constante. Con el tiempo, el sistema dopaminérgico se ajusta. Necesita más cambios para generar la misma sensación de interés. Esto no es una adicción en sentido clínico, es una adaptación fisiológica. El resultado es que las tareas estables, sin cambios frecuentes, generan menos activación dopaminérgica. No porque sean menos importantes, sino porque el sistema se ha calibrado a otro ritmo. Ejemplo cotidiano: sentir inquietud al trabajar en una sola tarea sin estímulos externos durante más de unos minutos. El cerebro no está cansado, está subestimulado según el patrón que ha aprendido. El tercer mecanismo tiene que ver con las redes cerebrales en reposo y el sistema nervioso autónomo. En concreto, la relación entre la red por defecto y la red ejecutiva. La red por defecto se activa cuando no estamos centrados en una tarea externa. Está relacionada con la divagación, la memoria autobiográfica y la autorreferencia. La red ejecutiva se activa cuando dirigimos la atención de forma voluntaria. Para concentrarnos bien, estas redes deben alternarse de manera ordenada, no competir constantemente. El hábito que analizamos provoca microactivaciones repetidas de la red por defecto. Cada interrupción reactiva procesos internos, pensamientos, evaluaciones, comparaciones.
Esto mantiene al sistema nervioso autónomo en un estado de ligera activación constante. No es estrés intenso, es un fondo de alerta. Ejemplo cotidiano: sentir que la mente salta incluso cuando no hay distracciones visibles. Esto significa que el cerebro no logra entrar del todo en modo tarea. Para comprender por qué este hábito tiene un impacto tan consistente en la concentración, es importante observar qué han medido los estudios experimentales. En las últimas 2 décadas, varios trabajos en neurociencia cognitiva han analizado cómo los cambios frecuentes de estímulo afectan al rendimiento atencional. Uno de los paradigmas más utilizados es el llamado task switching. En este tipo de experimentos se pide a los participantes que alternen entre tareas simples, por ejemplo, clasificar números pares e impares y, segundos después, clasificar letras por mayúsculas o minúsculas. A primera vista, la tarea parece trivial. Sin embargo, los resultados son consistentes. Cada vez que el cerebro cambia de tarea, aparece un coste medible. Ese coste se traduce en mayor tiempo de respuesta y más errores, incluso cuando el cambio es predecible. Esto indica que el cerebro no salta entre tareas sin esfuerzo. Siempre hay un reajuste interno. Cuando estos cambios se repiten de forma constante, el sistema atencional reduce su profundidad de procesamiento. No porque no pueda concentrarse, sino porque aprende que la estabilidad no es necesaria. Otro tipo de estudios ha utilizado técnicas de neuroimagen funcional. En ellos se observa la actividad cerebral mientras las personas realizan tareas con interrupciones frecuentes. Los resultados muestran una menor activación sostenida de la corteza prefrontal. La actividad aparece fragmentada, no se mantiene en el tiempo. Además, se observa una mayor activación de regiones relacionadas con la detección de estímulos salientes. Es decir, el cerebro se vuelve más reactivo y menos sostenido. Esto es relevante porque la concentración profunda requiere exactamente lo contrario: menos reactividad y más continuidad. En estudios longitudinales se ha visto que las personas expuestas durante largos periodos a este tipo de estimulación fragmentada muestran más dificultad para mantener la atención en tareas largas, incluso cuando no hay interrupciones externas. El cerebro ha aprendido un patrón y ese patrón persiste. Otro hallazgo importante proviene de la investigación sobre carga cognitiva. Cuando el cerebro mantiene información activa en la memoria de trabajo, necesita estabilidad. Cada interrupción obliga a liberar parte de esa información para procesar el nuevo estímulo. Esto genera un fenómeno conocido como residual attention. Parte de la atención se queda anclada en la tarea anterior, incluso cuando ya no es relevante. El resultado es una sensación subjetiva de dispersión. La persona siente que está presente, pero no del todo. Desde fuera puede parecer falta de interés. Desde dentro es una consecuencia fisiológica. Las aplicaciones prácticas de estos hallazgos no tienen que ver con fuerza de voluntad, tienen que ver con diseño del entorno y del tiempo. Desde un punto de vista neurofisiológico, el cerebro necesita bloques de estabilidad. Esto no implica eliminar estímulos por completo. Implica reducir los cambios innecesarios durante periodos concretos. Una primera medida basada en evidencia es agrupar los momentos de estimulación variable. Por ejemplo, consultar mensajes o información en bloques definidos, en lugar de hacerlo de forma intermitente. Esto permite que el sistema atencional se reorganice de manera clara. Cambio y estabilidad no se mezclan. Otra medida es alargar progresivamente el tiempo de exposición a una sola tarea. No de forma forzada, de forma gradual. El cerebro se adapta a lo que repite. Si se le ofrece continuidad, aprende a sostenerla. También es relevante reducir los estímulos secundarios durante tareas que requieren concentración, no porque distraigan conscientemente, sino porque activan sistemas automáticos. Incluso estímulos que no se miran directamente pueden activar circuitos de detección de novedad. Por último, es importante respetar los periodos de reposo mental. El cerebro necesita momentos de red por defecto, pero diferenciados claramente del tiempo de tarea. Mezclar ambos estados de forma constante genera ruido interno. La concentración no se pierde porque el cerebro falle. Se pierde porque el cerebro aprende. El hábito que hemos analizado expone al sistema nervioso a cambios constantes,
breves y repetidos. Esto modifica la forma en que los sistemas atencionales, dopaminérgicos y autonómicos se coordinan. La corteza prefrontal reduce su actividad sostenida. El sistema dopaminérgico se recalibra hacia la novedad. Las redes cerebrales entran en competencia. El resultado no es incapacidad, es adaptación. Comprender este proceso permite intervenir de forma precisa. No desde la culpa, desde la fisiología. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal para seguir explorando la neurociencia de forma clara y rigurosa.